Buenos días, a Oscar David Cruz y Daniel Ramírez. Vamos a explicar la codificación Lempensit o algoritmos LZW. Este tipo de codificación es un tipo de codificación de algoritmo de compresión sin pérdidas. ¿Qué quiere decir algoritmo de compresión sin pérdidas? Para poder entender esto, vamos a explicar primero qué es compresión para poder entrar en materia. Entonces, ¿qué es la compresión? Es la disminución del tamaño físico de bloques de información para emplear pues una cantidad de espacio de almacenamiento, una cantidad menor de espacio de almacenamiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Como ya sabemos, pues realmente es la reducción de volumen de datos eh, que entran y que representan una determinada información, pero que la queremos comprimir o queremos tenerla en una menor cantidad de espacio. Entonces, la compresión realmente lo que hace es que es un caso muy particular de la codificación, donde pues su característica principal es que resulta que el tamaño que vamos a obtener sea menor que el tamaño original. Hay diferentes tipos de compresión, pero realmente el que vamos a tratar en estos momentos es la compresión que utiliza pues el algoritmo LZW. LZW, como para entrar en materia, construye un diccionario con patrones encontrados, que más adelante vamos a explicar esa parte, a los cuales hace referencia de manera posterior. ¿Qué quiere decir patrones encontrados? Entonces, tenemos una cadena de caracteres, ya sean numéricos o alfanuméricos, no importa. Y en un diccionario, como dijimos ahí, vamos a mirar o vamos a ver si encontramos patrones. Pero realmente, ¿qué es un diccionario? ¿Qué nos quiere decir un diccionario? ¿O qué nos quiere decir al principio que es un algoritmo de compresión sin pérdidas? Entonces, ya sabemos qué es compresión. Vamos a ver ahora qué es compresión sin pérdidas. Entonces, vamos a continuar diapositiva. Entonces, un algoritmo de compresión sin pérdidas es una técnica que consiste en la garantía de generar un duplicado exacto en el flujo de datos de entrada después de un ciclo de compresión y expansión. Entonces, realmente lo que hace esta compresión sin pérdidas es que en cualquier procedimiento de codificación que tenga como objetivo representar cierta cantidad de información utilizando, ocupando un espacio menor, esto nos sirve para poder representar o para poder generar una reconstrucción exacta de los datos originales, o sea, sin generar ninguna pérdida de la información. Por esta razón, es utilizada pues para comprimir archivos que contienen datos importantes o datos que no se pueden perder, ya sea como documentos de texto o imágenes y sonido. Eh, Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar la codificación de diccionario, porque pues como ya explicamos anteriormente, LZW utiliza las coincidencias que encuentra en una parte que se llama diccionario, pero pues ¿qué es codificación por diccionario? Vamos a continuar con la diapositiva. Codificación por diccionario es una clase de compresión sin pérdida, que fue la que acabamos de explicar anteriormente, que busca coincidencias entre el texto que va a comprimir, o sea, nuestro texto que va a entrar, y un grupo de cadena de caracteres en una estructura denominada diccionario, y que está administrada por un algoritmo codificador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir codificación por diccionario? Entonces, nos dice que esta codificación basada en diccionario usa un código simple. ¿Para poder qué? Para poder reemplazar la cadena de símbolos que van a entrar. Entonces, los modelos, hay diferentes modelos. Uno es el modelo estático y otro es el modelo por diccionario. El modelo estático generalmente codifica pues un símbolo a la vez. Este esquema de comprensión basada en diccionarios utiliza pues un concepto que es diferente. Él lo que hace es leer realmente una entrada de datos y observa por un grupo de símbolos que aparecen en el diccionario. Si una cadena concuerda, un indicador o un índice en el diccionario puede salir en lugar del código del símbolo. Más adelante vamos a dar un ejemplo súper sencillo para poder comprenderlo. Pero pues nos dice que si encontramos determinada similitud o qué pena, concuerda, entonces vamos a poder reemplazar ese,
ese código por un símbolo que encontremos o que haya en el diccionario. Entonces vamos a continuar. Como sabemos, los códigos LEMPET-SID utilizan pues la codificación por diccionario que acabamos de explicar y que más utilizan es utilizan un algoritmo de compresión sin pérdidas. Pero pues realmente hay tres tipos de codificación LEMPET-SID. Una es la LZ77, la otra es la LZ78 y a la que estamos refiriéndonos es la LZW. Como historia, pues los matemáticos israelíes Abraham Lempet y Jacob Sid, que son los que aparecen en estas imágenes, presentaron un método de compresión basado en diccionario, que es el que acabamos de explicar, consiguiendo tasas de compresión muy altas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Primero, para explicar, el código LZ77, que fue el primer código de compresión basado en diccionario, el primer código de compresión basado en diccionario, este código, a diferencia de la codificación Holman, que es una que pues, va a explicar un compañero antes de esta exposición, dice que esta comprensión basada en diccionario no codifica, como hablamos anteriormente, un código, pues un código a la vez o símbolos individuales en una longitud fija. Realmente lo que hace es que lee una cadena de símbolos de entrada y, como dijimos anteriormente, busca en el diccionario guardado en memoria alguna coincidencia para poder, como dijimos, poder intercambiar o poder reemplazar ese dato. Entonces, en otras palabras, el código LZ77 se manejan en cadenas o pues strings. Entonces, ahora el código LZ78 y el código LZ77 pues llevan su nombre o están escritos de esta forma pues por las iniciales de Lempet y de SID, LZ. Y porque fue en 1977 que el método pues se creó. Y en 1978 fue como la continuación de ese código que es el código LZ77. Ahora bien, ¿qué es el código LZW o por qué estamos hablando de un código LZW? Primero, para entender la parte LZW, LZ, como ya vemos, Lempet-Sid, W hace referencia a la otra persona que, pues, que tuvo que ver con este tipo de código. Por eso es que tiene las iniciativas de los tres creadores. Entonces, este realmente LZW se trata de un algoritmo de compresión que en realidad es una revisión con algunas mejoras de los códigos existentes que ya habían, el LZ77 y el LZ78. Este código LZW es uno de los códigos más populares y que más se utiliza en muchos programas o formatos de imagen. Entonces vamos a continuar para poder explicar más del LZW. Entonces, el LZW es un algoritmo de compresión sin pérdidas, como ya lo hemos explicado, muy rápido tanto para la compresión como la descompresión, y que se basa en la multiplicidad de aparición de secuencias de caracteres en la cadena que se quiere codificar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Entonces, como ya hemos dicho, es una técnica muy común y es utilizada normalmente en GIF o opcionalmente en PDF o TIFF. La idea general de esta codificación es que se basa en patrones recurrentes para ahorrar espacio de datos. El ZW es la técnica pues, más importante de compresión de datos de uso general debido pues, a lo simple que es de manejarla. Vamos a continuar. Entonces, para poder entender mejor y pues explicar este ejemplo, cómo funciona o qué es realmente lo que hace. Entonces, el ZW funciona leyendo secuencias de símbolos, ¿sí? Y agrupando los símbolos en cadenas, convirtiendo las cadenas en códigos. Debido a que pues, los códigos ocupan menos espacio que las cadenas, ejemplo, un código numeral 1 que la cadena Pablito, entonces las cadenas que se reemplazan, pues realmente tienen compresión, ¿no? Porque pues Pablito tiene un tamaño mayor que numeral 1. Las características generales del SATW incluyen que es un método basado en diccionario, como dijimos, que la clave el ZW recibe que es posible crear sobre la marcha. Ya explicamos, ya explico qué significa crear sobre la marcha.
y que si la misma secuencia de valores se repite varias veces, hace referencia al sitio donde se repite. Entonces realmente lo que nos dice es que el SW identifica secuencias repetidas en los datos y las agrega a la tabla de códigos. Como podemos ver aquí tenemos una entrada. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Esa es lo que nos está ingresando, la entrada. Vamos a empezar a reemplazar cada una por un código. Entonces, numeral 1 va a ser igual a Pablito, numeral 2 va a ser igual a Clavo y así. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, vamos a ver que Pablito comprimido representa el numeral 1. Clavo representa el numeral 2. Un clavito pues representa el numeral 3 y ya sabemos que clavito, clavo un clavito, ya tienen un código asignado. Entonces ya tienen una referencia en el sitio. Por esa razón ya podemos reemplazar por los códigos que tengamos en el diccionario, porque pues se encuentra coincidencias. Entonces, obviamente, podemos ver que sí genera una compresión eh, con base pues a los datos de entrada. Entonces, la idea de este algoritmo es la siguiente. Mientras se procesan los datos de entrada, que son los que tenemos acá, un diccionario pues mantiene una correspondencia entre las palabras más largas eh, encontradas y pues realmente tiene una lista de valores para cada código. Las palabras se reemplazan por sus códigos. Ejemplo, Pablito es reemplazado por numeral, que pues es su código. Y por lo tanto, el archivo de entrada se comprime, como lo que podemos ver eh, en el final, en la parte de comprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la eficiencia del algoritmo aumenta a medida que el número de palabras se alarga y obviamente que los datos son repetidos de la entrada. Como podemos ver acá, Pablito clavó un clavito, se repite al final de la cadena. Clavito clavó un Pablito. Entonces, por esa razón, podemos ver que realmente sí se comprimen los datos. Más adelante vamos a dar un ejemplo para poder entender mucho mejor este tipo de, de algoritmo, que pues lo va a explicar mi compañero. Mi nombre es Oscar David y pues les voy a hablar del algoritmo LZW. Ya mi compañero tuvo que haber hecho una introducción acerca pues de esta codificación. Ahora bien, empecemos. Aplicaciones. En las aplicaciones tenemos lo que es la parte por la que fue creada, o según lo que estuve leyendo, ellos lo hicieron más para basarse en la información, más en base de las redes, de los computadores y todo este tipo de cuestiones, porque pues había mucha información que era muy grande y no se podía llevar a ciertos lados, porque no había facilidad de traspasar la información como lo es ahora, y aún así aún no se puede enviar la información muchas veces si no es comprimida. Entonces pues aquí aparecen eh, software o aplicaciones que nos sirven para eso. En este caso, software que son sin pérdidas, que es como el zip, el RAR y el CAP. Pues esto nos sirve para comprimir documentos, videos, eh, informes, cosas como esas, imágenes. Y pues la idea es que no se pierda la data a pesar de que se comprima. Tenemos las que son con pérdidas, que pues ya mi compañero supongo explicó sin pérdidas y con pérdidas. Las con pérdidas son como la imagen, el MPG y el WMA. Tener en cuenta que pues cuando uno tiene un video de 2K, de 4K, de 1080, si lo comprimimos, él va a perder propiedades o va a perder paquetes muchas veces. Entonces eso bajaría ¿cómo decirlo? La calidad del video, ¿sí? O la calidad de la imagen. Estoy investigando también sistemas de comunicación MIMO inalámbrico. MIMO pues ya todos saben que es múltiple input, múltiple output. Eh, lo que vi en esta y me pareció interesante es que tomaban lo que era la parte del QPSK y lo trataban de comprimir las tramas de 128 símbolos y de 512 símbolos. Entonces comprimían esta información y pues acá se ven en la imagen. Si ustedes ven, se ve un poco más amplia la señal y aquí acá se ve más reducida. ¿Listo? En tema de amplitud, lo mismo pasa aquí. Y pues eso es más o menos lo que uno ve en las aplicaciones como estas, cuando se usa este algoritmo.
Ahora bien, voy a explicar algoritmo de compresión y descompresión para poder hacer el ejemplo. Pero entonces, o sea, como tal explicarlo se verá más en el ejemplo que acá. Yo tengo mi celular pues para, para ver como tal el código, que es lo mismo que tengo acá en la pantalla, porque pues me es difícil aprendérmelo de memoria como tal el código y replicarlo en el ejemplo. Ya pues ustedes tendrán la oportunidad de hacer esto en su casa. ¿Listo? El de compresión. Inicializar diccionario con cadenas de longitud 1. W es igual a null y mientras archivo no se termine, leer K. Si WK está en el diccionario, acá hay una condición. Si WK está en el diccionario, entonces W es igual a WK. Si no, imprimir el código de W, agregar WK al diccionario y W será igual a K. Fin si, mientras no se acabe el archivo, va a seguir haciendo este ciclo. Y ahora, al final, va a imprimir el código de W. Tener en cuenta que, pues yo sé que ustedes acá no me están entendiendo de lo que estoy hablando en chino porque pues no han visto el ejemplo. Entonces, a medida que vayamos viendo el ejemplo, voy a tratar de no volverme para agilizar el tiempo porque pues es un poco largo. Descompresión. Inicializar el diccionario con cadenas de longitud 1. Leer código viejo, carácter va a ser igual a traducir código viejo, imprimir carácter. Mientras el archivo no se termine, leer código nuevo y acá viene una condición. Si código nuevo no está en el diccionario, entonces cadena va a ser igual a traducir código viejo. Cadena va a ser igual a cadena más carácter. Si no, cadena va a ser igual a traducir código nuevo. Pin sí, imprimir cadena, carácter igual a primer carácter de cadena, agregar traducir código viejo más carácter al diccionario. Código viejo es igual a código nuevo. Fin mientras. Listo. Ya les hablé pues de cómo son los algoritmos, se lo leí básicamente, pero pues ustedes ni idea qué es eso. Entonces ahora voy a tratar de replicar el mismo algoritmo, pero acá con un ejemplo. Bien, entonces el mensaje es el siguiente: calculo espacio el espacio lulo. ¿Por qué se los digo como espacio? Porque el espacio se toma también como un código en el diccionario. Ahora bien, en el primer escenario, que es el de compresión, en el algoritmo que tenía en la mano izquierda en la anterior diapositiva, él nos dice al inicio, inicializar, valga la redundancia, inicializar diccionario con cadenas de longitud 1. Ahora bien, el mensaje, vamos a tomar cada carácter y se va a agregar a un diccionario. Supongo que pues, mi compañero ya habló del diccionario. Entonces tenemos carácter y código. A cada carácter le vamos a asignar un código, ¿sí? Que en este caso es CALU espacio, acuérdense, lo coloqué así completo espacio, pues para que lo tengan de referencia, y ¿listo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué lo coloqué en rojo? Porque es lo que se va a ver en el algoritmo inicialmente. Ahora, aquí empieza como tal todo el ejercicio. Dice que W va a ser igual a nulo. Entonces W va a ser igual a nulo. ¿Listo? Mientras archivo no se termine, ¿eso qué quiere decir? Que mientras el mensaje no se acabe, vamos a ir recorriendo un while. ¿Listo? Leer K. ¿Qué es K? Nuestro primer valor en el mensaje, que es C. ¿Listo? Ahora, WK, ¿qué es? Pues nulo C. Nulo no es nada, básicamente. Entonces, WK va a tomar automáticamente el valor de C. ¿Listo? Entonces acá viene la condición. Si WK está en el diccionario, entonces buscamos C en el diccionario y efectivamente aparece C, es el código 0. Listo, ¿qué nos dice la condición? W va a ser igual a WK. W va a ser igual a WK. En este caso va a ser C. Perfecto. Ahora bajo A acá y queda W con C y K con A. WK va a ser igual a CA. ¿Qué dice el algoritmo? Busca en el diccionario si existe CA y si existe CA, pues entonces CA va a tomar el valor de W, pero como si vamos al diccionario inicialmente no se encuentra, recuerden que este es el diccionario inicial, esto que está acá abajo lo voy agregando en el ejemplo, sino que lo agregué de una vez para hacerlo más rápido. Entonces CA no existe, ¿ok? ¿Qué dice el flujo del algoritmo? Sino imprimir el código W. ¿Cuál es el código W? C, en este caso, se imprime 0. Perfecto. Agregar WK al diccionario. WK que es CA. Se agrega CA con un código nuevo que es el 7. Perfecto. W va a ser igual a acá. W va a ser igual a acá. W va a ser igual a acá. Entonces, en este caso, A se agregará acá en W. ¿Qué sigue? Bajamos la L. Entonces, lo mismo con AL. ¿Existe en el diccionario? No existe. Y vamos hasta este código en el momento. Se agrega AL, se toma W y se imprime. Que W en este caso sería A. A es igual a 1 y se imprime acá. Sucesivamente va a seguir pasando acá lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aquí va a llegar a un punto donde va a encontrar el valor que agregamos. ¿Esto con qué fin lo hace? Pues por medio de la redundancia, si existen valores pues, que ya están
en el diccionario, pues simplemente los va a buscar y pues nos va a facilitar el código. ¿Listo? Bien, listo. Entonces llegamos a esta parte que pues es como específica que pasa y sucede en este tipo de casos. Y es que en el momento en que llegamos aquí en LU, pues él va a seguir haciendo lo mismo. Entonces que no existe LU, entonces la va a agregar 18 y viene y agrega UL, U que es esta acá, y la L que es la de acá, casi que la última del archivo, ¿no? UL. Entonces, pero UL sí existe ya en nuestro diccionario, es el número 11. ¿Listo? El número 11, entonces en este caso, se imprime, ¿sí? Porque ya sí existe en nuestro diccionario. Eh, existe, entonces en este caso pues sería que se agrega UL, ¿sí? No, se baja UL, ¿sí? W toma el valor de WK y bajamos O y ya agregamos WK, que es WK ULO, y pues como en ese no existe, se agrega también al diccionario, se imprime, se baja O, se toma el W, se asigna el W que es 11 y al final, como ya no hay más, al final lo que se hace es imprimir el código de W, que es O, en este caso es 4. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta entonces en esta parte de la compresión? En el ejemplo tenemos 15 caracteres, o pues que podemos visualizar de la compresión. Tenemos 15 caracteres y en la salida tenemos 14 códigos. Entonces, por un lado ya se ve la compresión de nuestro archivo, por decirlo así. Ahora bien, sabemos que un carácter equivale a 8, un carácter ASCII equivale a 8 bits, ¿sí? Y tenemos que el código 20, si ustedes hacen ahí en su calculadora log de 2 de 20, que son los 20 códigos que tenemos en nuestro diccionario, eso daría aproximadamente 5 bits. Perfecto. ¿Qué operación hay que hacer? El total de caracteres, que sería 15 por 8 bits, nos daría que tendría un total de 120 bits esta cadena de caracteres. 120 bits. Y en nuestra salida, si hacemos la multiplicación de 5 bits por 14, pues nos daría que es aproximadamente 70 bits. Entonces ahí hay otra compresión que se puede visualizar ahí de grandes rasgos. Hay una cosa que se llama la relación de compresión, que es RC. ¿Listo? Que nos está diciendo que por cada bit que está presentando 1,71 de la versión descomprimida. ¿Eso qué quiere decir? O sea, tenemos un bit del comprimido equivale a 1,71 de la versión descomprimida. ¿Listo? ¿Qué sigue? El algoritmo crea el diccionario de manera automática y él lo va haciendo mientras va comprimiendo. Y en la manera que comprime, en la descompresión va a ser algo muy similar. Ahora bien, voy a tratar de agilizar porque pues se va el tiempo. En la descompresión eh, dice que inicializar diccionario con cadena de longitud 1. Entonces lo mismo, inicializa nuestro diccionario. Dice leer código viejo. ¿Qué es código viejo? Nuestro primer... bueno, tened en cuenta que esta salida que tenemos acá para la descompresión va a ser ahora nuestro código para este ejemplo. ¿Listo? Entonces, leer código viejo va a ser 0 y carácter es igual a traducir código viejo. Carácter sería C. ¿Qué es traducir código viejo? Pues va a tomar este código, lo va a buscar en el diccionario y va a traer el valor de C. ¿Listo? Dice que imprimir carácter. ¿Qué imprime? Entonces imprime C. Perfecto, en la salida. Sigue. Mientras archivo no se termine, aquí viene el iterativo, el for o el while, como quieran llamarlo. Leer código nuevo. ¿Qué es código nuevo? El siguiente carácter o el siguiente código, por decirlo así, qué pena. El siguiente código, ¿listo? Dice, si código nuevo no está en el diccionario, pero vamos y miramos, ahí vamos a buscar código nuevo y si existe, está acá. Entonces se va a ir por el otro lado. Cadena va a ser igual a traducir código nuevo. Entonces cadena va a ser igual a A. ¿Listo? Fin sí, imprimir cadena. ¿Qué es cadena? Se imprime cadena. Listo, perfecto. Carácter va a ser igual a primer carácter de cadena. Carácter va a ser igual a primer carácter de cadena, que en este caso es A.
¿Listo? Ahora bien, agregar, traducir código viejo más carácter. Entonces, agregar, se agrega en el diccionario código viejo, que sería en este caso 0, traducido, sería C, más carácter, que en este caso es A. Entonces se agrega CA7. Entonces ahí ya por lo menos comenzamos recreando nuestro diccionario. Y dice que código viejo va a ser igual a código nuevo. Entonces, eh, código viejo que está acá va a ser igual a código nuevo. Entonces va a ser 1. Perfecto. Bajamos nuestro segundo código. Segundo código es 2. ¿Listo? Entonces el mismo, se va a hacer el mismo while iterativo, que es leer código nuevo. En este caso es 2. ¿Sí? Si código nuevo no está en el diccionario, pero sí está porque es 2 L. Perfecto. Entonces, si se encuentra, entonces lo que dice es que cadena va a ser igual a traducir código viejo. Mentiras, cadena va a ser igual a traducir código nuevo. Cadena va a ser traducir a código nuevo, que sería L en este caso, que es 2. ¿Sí? Eh, imprimir cadena, se imprime cadena, que en este caso es L. ¿Sí o no? Carácter es igual a primer carácter de cadena. Carácter es igual a primer carácter de cadena. Y dice que agregar, traducir código viejo al diccionario. Traducir código viejo más carácter. Código viejo, que en este caso sería, para nuestro ejemplo, la segunda fila, código viejo es A, ¿cierto? Que es 1. Y más carácter, que en este caso carácter, entonces sería L. El último carácter que se bajó fue L. Entonces quería AL y el siguiente código que es 8. Y así sucesivamente va a pasar. Si ustedes ven, está pasando aquí, se me iría la raya abajo porque pronto lo estaba tomando para visualizarlo bien porque lo estaba haciendo en Excel. Aquí sí lo hice bien. Y al final, si ustedes se fijan, pasa algo muy similar a lo que pasa en el anterior. Ya cuando encuentra el carácter UL, que es uno que ya existe dentro de nuestro diccionario, que en este caso es 11, al representarlo después de hacer todo el seguimiento, eh, él recrea otra vez el ULO al final. Entonces baja que no, que el código 11 existe, se baja el último que sería el 4. Entonces acá dice que si se baja el código nuevo, entonces espera, el código nuevo no está en el diccionario, pero pues nos damos cuenta que si está en el diccionario, entonces va a ser igual a código nuevo, va a ser que si existe en el diccionario va a ser cadena traducir a código nuevo, entonces se traduce código nuevo, que en este caso es O. ¿Sí? Perfecto. Imprimir cadena, se imprime cadena, que en este caso es 11. ¿Qué es 11? UL, se agrega UL, listo. Y luego dice carácter, primer carácter de cadena. Entonces carácter es igual al primer carácter de cadena. En este caso, pues carácter va a ser primer carácter de cadena, que en este caso es O, listo. Agregar, traducir código viejo más carácter. Código viejo pues es UL, lo que yo les decía el 11, UL, más carácter, que en este caso el carácter va a ser el O, se agrega el O y se agrega como código 19. Luego dice código viejo va a ser igual a código nuevo, entonces código viejo va a ser igual a código nuevo. Al final de cuentas nos queda que es 4, se imprime el último carácter, que en este caso 4 que es O, se imprime O. ¿Qué vemos en la salida? Cálculo, espacio, el espacio, nulo, que es el mensaje que tenemos en el ejemplo anterior de compresión. Y pues esto sería la explicación de cómo se comprime y se descomprime. Traté de resumirlo lo más que pude, pero es algo complicado. Muchas gracias y las referencias se encuentran aquí.